Buenas, bienvenidos al taller de Nino. En el día de hoy quería hablar un poco sobre escuadras, ya que las escuadras son las herramientas más importantes que tenemos en el taller. Muchas veces las utilizamos ya sea para chequear que un mueble esté realmente a escuadra, valga la redundancia, o también lo podemos utilizar como para marcar una línea en la cual necesitamos ya sea hacer un corte, un ensamble o algo de eso, y necesitamos que realmente esté a 90 grados con respecto al canto de referencia. La verdad que las mismas las podemos encontrar en distintos tamaños y materiales, ya sean metálicas, acrílicas, de plástico, de aluminio o las típicas escuadras que vienen con los remaches abajo, que mientras que no se golpean son bastante precisas. Una vez que se golpean, la verdad que es medio complicado volverlas a poner bien a 90 grados. Pero por otro lado también tenemos la típica escuadra de combinación, que es muy versátil y mientras la tengamos bien a 90 grados es una herramienta muy precisa. Puede pasar que muchas veces, ya sea por un golpe o porque es una herramienta relativamente económica y no viene rectificada de fábrica, tengamos que ponerla a punto, y no es nada difícil llevarla a escuadra en unos simples pasos. Para saber si una escuadra está bien a 90 grados es bastante sencillo. Sobre una madera, ya sea un banco de trabajo o lo que sea, que sabemos que tiene uno de los cantos bien rectos, apoyamos la escuadra sobre ese canto y marcamos una línea derecha lo más larga posible que nos permita la escuadra. Una vez hecha esa línea, giramos la escuadra sobre el mismo canto y fijándonos que la línea caiga sobre el mismo punto acá abajo, la volvemos a trazar desde arriba. En este caso esta escuadra está rectificada y no sé si se llega a ver desde ahí, pero se terminó formando una sola línea. Ahora, ¿qué pasa cuando la escuadra no nos da exactamente la misma línea porque no está a 90 grados? En la marca de la derecha es con la escuadra la cual está rectificada y vemos que es una sola línea desde el inicio hasta el fin de la línea. Sin embargo, con la que no está rectificada tenemos una sola línea en la base y en la parte de arriba se nos separan, quedando dos líneas. Eso quiere decir que no está exactamente a 90 grados. Lo primero que tenemos que hacer es identificar hacia qué lado está desviada nuestra regla. Entonces, volvemos a realizar siempre en una nueva marca nuestra primera línea. Si queremos, la marcamos como para tener una referencia de cuál es, y volvemos a hacer la comprobación girando sobre el mismo canto de la madera que está recto. Procuramos que en la base vaya a quedar en el mismo lugar y después de eso comprobamos que apoyada sobre el lado derecho la línea me sale hacia abajo, sería hacia abajo de la escuadra, y lo mismo una vez que está apoyado del lado izquierdo hacia abajo de la escuadra. Quiere decir que yo lo que tengo que hacer es que la regla suba para este lado. Este tipo de escuadras tienen un principio de funcionamiento muy sencillo. Una vez que lo desarmamos, nos damos cuenta que por un lado tenemos el tornillo, el cual tira de la regla hacia abajo, y por otro lado el asiento donde se apoya la regla, mientras el tornillo lo tira
para que apoye bien. Ahora, si no está bien a 90 grados, lo que tenemos que hacer es rectificar la parte interna del asiento. Puede ser tanto con una lima de matricero, que rectifiquemos en el sentido el cual estábamos teniendo el error, lo cual yo creo que es una de las formas más precisas que tenemos, ir trabajando muy de a poco, ir chequeando todo el tiempo como para no pasarnos para el otro lado y tener que rectificar nuevamente hacia el sentido opuesto, ¿no? Estas escuadras, al ser de fundición de aluminio, la verdad que es bastante fácil y bastante blando el material para irlo rectificando de a poco. Volvemos a armar la escuadra y comprobamos nuevamente, siempre en una línea nueva. Bueno, en este caso mejoró bastante, pero la verdad que no lo suficiente como para estar exactamente a 90 grados. Con lo cual vuelvo a desarmar y rectificar nuevamente. Bueno, en este caso en particular lo que veo, no sé si se va a llegar a ver ahí, es que tengo un desprendimiento de material desde la parte interna, con lo cual me da un escalón en el asiento de la herramienta. Otra de las maneras de rectificar, incluso si no tenemos una lima de matricero, es con la misma escuadra podemos ir raspando el asiento, ya que la regla por lo general es de un material más duro que la escuadra en sí, con lo cual deberíamos de poder ir gastando y rectificando la escuadra de la manera que estemos necesitando. Siempre con mucho cuidado como para no pasarnos. Bueno, después de armar y desarmar la escuadra 11 veces, en la número 12 logré llevarlo bien a 90 grados. Ya sea en esta como en esta, la verdad es que no logro notar una diferencia entre las dos líneas que estoy marcando. Me pasó lo que dije que preferentemente no pase, que era rectificando de más, pasarme para el otro lado, y tuve que volver a empezar desde la otra punta. Ahí está. A ver, no sé si se llega a ver. La verdad que por lo menos a lo que es mi ojo no logro notar una diferencia entre las dos líneas que estoy marcando con la escuadra. Bueno, espero que el video les haya gustado y sobre todo que les sea de utilidad, como digo siempre. La verdad que esta es una de las herramientas que más se termina utilizando en el taller, ya sea para marcar o bueno, en sí para armar nuestros muebles.
Muchas gracias por ver el video, no se olviden de comentar, suscribirse y activar la campanita que les aparece abajo como para recibir notificaciones cada vez que subo un nuevo video. Muchas gracias, nos vemos la próxima.